En el momento más delicado de la historia económica de México, cuando el país parecía romperse desde adentro y el miedo dominaba cada decisión, Carlos Slim tomó la apuesta que definiría toda su vida. No fue un acto heroico ni un gesto público. Fue una decisión silenciosa, tomada mientras otros huían. La privatización de Telmex no solo cambió su destino, lo convirtió en algo distinto. Hasta entonces, Slim era un empresario disciplinado, paciente, casi invisible. Después de ese punto, se volvió inevitable. Aquella decisión lo sacó del mundo de los negocios comunes y lo colocó en el centro del sistema. Ya no se trataba de ganar dinero, sino de controlar infraestructura, tiempo y dependencia. Ese fue su verdadero punto de inflexión. El instante en que entendió que el poder real no está en moverse rápido, sino en volverse imprescindible. Desde entonces, cada paso estuvo marcado por esa lógica fría y precisa. Esta no es solo la historia de un hombre que se hizo inmensamente rico. Es la historia de cómo, en medio del caos, alguien aprendió a convertir la paciencia en dominio y el silencio en poder. Carlos Slim no nació rodeado de lujo, ni de relatos épicos. Su historia comienza de forma casi silenciosa, en una casa donde el dinero no se celebraba, se observaba. Antes de entender lo que significaba el poder, entendió algo más simple y más profundo. Que todo en la vida deja rastro si sabes mirar con atención. Su padre, inmigrante que llegó a México huyendo de la incertidumbre, no le heredó grandes fortunas, pero sí una obsesión: registrar, anotar, medir. Mientras otros niños aprendían a memorizar palabras, Carlos aprendía a contar historias hechas de gastos, ingresos y pequeñas decisiones cotidianas. No era una enseñanza explícita, no había discursos ni lecciones solemnes. Había una libreta, números escritos con cuidado y la idea silenciosa de que nada es irrelevante. En ese entorno, el dinero nunca fue presentado como deseo ni como símbolo de estatus. No era ambición, era lenguaje. Un idioma que describía la realidad con crudeza. Lo que entra, lo que sale, lo que se pierde y lo que permanece. Aprender a leerlo era aprender a no mentirse. Slim no destacó por ser brillante en público. No levantaba la voz, no buscaba atención. Su talento no era deslumbrar, sino esperar. Observaba cómo otros se apresuraban, cómo confundían movimiento con progreso. Él, en cambio, entendió temprano que la paciencia no es pasividad, sino una forma de control. Desde joven desarrolló una relación fría con el riesgo. No lo evitaba, pero tampoco lo romantizaba. Cada decisión era registrada, cada error archivado. Mientras muchos asociaban el éxito con intuición o suerte, él lo asociaba con acumulación de información, ver patrones donde otros solo veían caos. Esta etapa no tiene grandes giros ni momentos heroicos, no hay caída ni triunfo, solo una semilla que se planta despacio, la convicción de que quien entiende el flujo del dinero entiende el pulso de la sociedad, que detrás de cada crisis hay señales previas, que detrás de cada fortuna hay alguien que supo escuchar cuando los demás solo hablaban. Aquí nace la base de todo lo que vendrá después. No un genio precoz, no un visionario romántico, sino algo más inquietante. Un niño que aprendió que el mundo se puede leer si sabes en qué idioma está escrito. Y que ese idioma, aunque incómodo, nunca miente. La diferencia no apareció en una gran decisión, sino en un hábito invisible. Mientras otros soñaban con hacerse ricos rápido, Carlos Slim se entrenaba para algo menos glamoroso y mucho más poderoso: no perder. Entendió temprano que sobrevivir es más difícil que crecer, y que quien aprende a resistir puede esperar a que el tiempo haga el trabajo pesado. Sus primeros negocios no tenían épica, eran pequeños, metódicos, casi aburridos. Comprar, vender, registrar, nada se dejaba a la memoria. Todo pasaba por una libreta donde cada gasto era anotado con la misma importancia, sin jerarquías emocionales. El café costaba lo mismo en atención que una inversión mayor. Esa práctica no buscaba controlarlo todo, sino verse a sí mismo sin excusas. Ahí se formó su relación con la disciplina, no como sacrificio, sino como sistema. Slim no se prohibía errores, se prohibía repetirlos sin entenderlos. Cada pérdida era una lección escrita, no una herida al ego. Mientras muchos empresarios jóvenes se enamoran de la adrenalina del riesgo, él se enamoró de la claridad.
Su mentalidad de largo plazo comenzó a notarse en cómo hablaba del tiempo. No pensaba en meses, pensaba en décadas. No buscaba oportunidades brillantes, buscaba estructuras sólidas. Donde otros veían lentitud, él veía estabilidad. Donde otros se desesperaban por crecer, él se preguntaba si ese crecimiento era sostenible. Aquí nace el mito real. Slim no corre, espera. No porque dude, sino porque sabe que el mercado siempre revela más información al que sabe quedarse quieto. La paciencia, para él, no es virtud moral, es ventaja competitiva. Esperar significa ver a los impacientes cometer errores primero. Poco a poco, el espectador empieza a notar algo incómodo. Este no es un empresario que se mueve por carisma ni por intuición heroica. Es alguien que reduce el mundo a variables comprensibles, que elimina el drama de las decisiones, que no se enamora de sus ideas, solo de los resultados que se sostienen en el tiempo. Mientras otros celebran éxitos tempranos, Slim se mantiene discreto, no porque no pueda presumir, sino porque entiende algo clave. La visibilidad atrae ruido, y el ruido distorsiona las señales. Él prefiere escuchar. Esta etapa no construye riqueza todavía, pero construye algo más peligroso: ventaja estructural. Un hombre que no depende del impulso, que no necesita demostrar nada, que puede esperar cuando otros ya están cansados. La semilla ya germinó, y empieza a quedar claro que, cuando llegue el caos, no todos estarán igual de preparados para leerlo. México, antes del colapso, se veía como un lugar que por fin había encontrado estabilidad. En las calles, en los noticieros, en las conversaciones cotidianas, flotaba una idea peligrosa: que lo peor ya había pasado, que el país había aprendido a navegar sus propios ciclos, que la modernidad ya estaba asegurada. Y cuando una sociedad empieza a creer eso, el riesgo deja de parecer riesgo, se vuelve paisaje. El dinero circulaba con una confianza que no siempre correspondía a la realidad. Se hablaba de crecimiento, de oportunidades, de apertura. Muchos empresarios vivían como si el futuro fuera una línea recta. Invertían con entusiasmo, expandían con prisa, celebraban el momento como si fuera permanente. En el fondo había un acuerdo tácito. Mientras la música siga sonando, nadie quiere ser el primero en dejar de bailar. Pero los sistemas no colapsan cuando todos están asustados. Colapsan cuando todos están tranquilos. En esa calma, Carlos Slim no destacaba. No era la cara de fiestas empresariales, ni el protagonista de discursos públicos. Era, más bien, una sombra que se movía con disciplina. Mientras otros convertían cada buen año en una promesa, él lo convertía en información. Observaba señales que para la mayoría eran invisibles: la fragilidad del crédito, la dependencia de decisiones políticas, la ilusión de que la estabilidad puede decretarse. Aquí entra el tema del riesgo sistémico. Ese tipo de riesgo que no depende de una empresa específica, sino del tablero completo. No importa lo bien que trabajes si el suelo se abre bajo tus pies. Cuando el sistema se tensiona, la realidad deja de premiar el mérito y empieza a premiar la preparación. Y Slim, sin hacer ruido, parecía actuar como si supiera que la preparación era lo único real. En vez de perseguir el brillo del momento, acumulaba posiciones. Compraba con cautela, diversificaba, se colocaba donde el valor no dependiera únicamente de la euforia. No se trataba de adivinar el futuro con magia, se trataba de entender una verdad simple: cuando la confianza colectiva se vuelve excesiva, el costo de un error se multiplica. Y mientras muchos apostaban a la continuidad, él apostaba a la posibilidad del quiebre. Esto no lo vuelve villano ni profeta, lo vuelve algo más inquietante. Un hombre que parece cómodo en la incertidumbre. Un hombre que entiende que los países, como las personas, a veces se sostienen por pura narrativa, y que cuando la narrativa se rompe, todo lo que parecía sólido revela su peso real. La tensión en esta parte no viene de un desastre visible, viene del presagio, del contraste entre la fiesta y el silencio, entre los que celebran y el que calcula, entre los que piensan que el sistema los protegerá y el que actúa como si el sistema pudiera fallar en cualquier momento, porque sin decirlo, Slim ya estaba haciendo una pregunta que casi nadie se atrevía a formular. ¿Qué pasa cuando el país descubre que su estabilidad era solo un acuerdo frágil y que basta una sacudida para que todo cambie de precio? El colapso no llegó como una escena dramática, con música y advertencias claras. Llegó como llegan las crisis reales. Primero como rumor,
luego como incomodidad, y finalmente como una certeza que se instala en el cuerpo. Un día, el peso ya no significaba lo mismo. Las etiquetas cambiaban. Los precios se movían más rápido que los salarios. Y, de pronto, lo que parecía estable se volvió frágil, como si el país entero hubiera estado apoyado sobre una promesa mal escrita. La devaluación no fue solo un fenómeno económico, fue un golpe psicológico. Las personas no solo perdieron dinero, perdieron la sensación de que el futuro era negociable. Cuando la moneda se quiebra también la confianza, y sin confianza todo lo demás se vuelve sospechoso. Los bancos, los contratos, los planes, incluso el trabajo. El pánico se contagió con rapidez. Empresas que días antes hablaban de expansión empezaron a hablar de recortes. Proyectos se congelaron, créditos se encarecieron. Algunos negocios descubrieron que su crecimiento estaba construido sobre deuda y entusiasmo, no sobre resistencia. Fortunas que parecían intocables se derritieron en silencio, sin aplausos, sin despedidas. En momentos así, la economía se vuelve una prueba cruel. No mide tu inteligencia, mide tu capacidad de soportar el golpe. Y aquí ocurre el contraste. Carlos Slim no se derrumba, no porque sea inmune, sino porque se preparó para este tipo de mundo. Mientras otros corren a salvar lo que puedan, él observa. Mientras otros intentan convencer al mercado de que todo estará bien, él acepta lo que el mercado está diciendo, que el precio real de las cosas acaba de cambiar y que quien no lo entienda será arrastrado. En estas crisis aparece una palabra que pocos respetan hasta que ya es tarde: liquidez. No es glamour, no es prestigio, no es poder político. Es simplemente la capacidad de seguir respirando cuando los demás se ahogan. Tener liquidez no significa tener más, significa tener margen, significa no estar obligado a vender en pánico, ni a pedir auxilio, ni a aceptar condiciones humillantes solo por sobrevivir un mes más. Slim no es héroe ni villano en este punto. No llega a rescatar a nadie con discursos, pero tampoco se hunde con la multitud. Es sobre todo un hombre con paciencia en un país que acaba de perderla. Y esa paciencia se vuelve una especie de ventaja brutal, porque cuando todos están desesperados, el que puede esperar se convierte en árbitro. Lo que sigue es incómodo. Cuando el desastre baja los precios, aparecen oportunidades que no existirían en tiempos normales, y esas oportunidades no se presentan con luces de neón, se presentan como ruinas. Empresas quebradas, activos baratos, dueños cansados, accionistas dispuestos a ceder con tal de no perderlo todo. La ruptura externa no es solo la crisis del país, es el momento en que el tablero cambia de reglas. Y Slim, sin celebrar, parece entenderlo antes que nadie. En una economía rota, el poder no se mide por lo que posees, sino por lo que puedes sostener sin vender tu alma al pánico. Cuando un país entra en crisis, la historia suele dividirse en dos mundos: el de la mayoría, que intenta sobrevivir día a día, y el de una minoría que entiende que el pánico también es un mercado. En ese punto, la economía deja de parecer un sistema y se revela como lo que siempre fue: una competencia por margen, por tiempo, por calma. Y es ahí donde la figura de Carlos Slim empieza a volverse incómoda. Porque mientras miles pierden estabilidad, mientras empresas reducen personal y familias reajustan su vida con dolor, Slim se mueve, no con prisa, con precisión. No se ve euforia en sus decisiones, se ve método. Y el método, en medio del sufrimiento colectivo, puede parecer una forma de frialdad. Empieza la temporada del descuento. Activos que antes eran intocables ahora tienen precio. Negocios que parecían sólidos ahora están de rodillas. Los dueños ya no negocian para ganar, negocian para no morir. Y cuando la negociación se vuelve desesperación, el que tiene liquidez no necesita convencer, solo necesita estar presente. Aquí nace la controversia real, porque desde un ángulo esto parece visión: comprar cuando todos venden, invertir cuando el miedo paraliza, apostar por el largo plazo cuando nadie puede mirar más allá de la semana. Pero desde otro ángulo parece oportunismo: ampliar poder justo cuando la población está más vulnerable, consolidar posiciones aprovechando el derrumbe de los demás. No hay respuesta cómoda. Esa es la fuerza dramática de esta parte. Slim deja de ser solo admirable, se vuelve ambiguo. En el imaginario del espectador ocurre un giro. Ya no estamos viendo únicamente disciplina, estamos viendo la utilidad de esa disciplina en un mundo roto. Y es distinto admirar el autocontrol en tiempos de calma,
que verlo operar como una máquina en tiempos de desesperación. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuánto de este éxito proviene del talento y cuánto de la arquitectura del sistema? Porque el sistema, en crisis, no reparte oportunidades de manera justa. Las reparte según quién puede aguantar más tiempo sin entrar en pánico. Slim compra, se expande, toma posiciones y lo hace con una lógica casi matemática. Si la mayoría está obligada a vender barato, entonces el que puede comprar caro el tiempo, el que puede esperar, comprará barato los activos. Es brutal, pero no es ilegal. Es la dinámica de una economía en estado de shock. La tensión aquí alcanza un punto alto porque el espectador no sabe dónde colocar su juicio moral. Slim no roba, no asalta, no grita, pero se beneficia de un contexto que lastima a millones. Y esa dualidad es difícil de sostener sin incomodidad. En un país en crisis, el éxito de uno puede sentirse como la confirmación de la derrota de muchos. Esta parte no busca condenarlo ni glorificarlo. Busca mostrar el momento exacto en que la historia deja de ser inspiradora y se vuelve inquietante. Porque cuando alguien compra un país en descuento, la pregunta no es solo cuánto pagó. La pregunta real es, ¿qué precio social se pagó para que ese descuento existiera? Hay un punto en toda historia de poder donde el crecimiento deja de ser acumulación y se convierte en transformación. Un momento en el que ya no importa cuántas empresas tienes, sino qué pieza del sistema controlas. Para Carlos Slim, ese punto de no retorno tiene un nombre que en México no suena a empresa, sino a época: Telmex. Hasta aquí, su historia podía leerse como disciplina, paciencia, frialdad estratégica. Pero Telmex cambia la escala. Ya no estamos hablando de negocios aislados, estamos hablando de infraestructura, de la capacidad de conectar un país, de una arteria por donde circula el comercio, la comunicación, la vida moderna. Cuando controlas esa arteria, no solo participas en la economía, la condicionas. La privatización ocurre en un momento delicado. El Estado busca eficiencia, inversión, modernización. El argumento es simple: el gobierno no debe administrar lo que puede administrar el mercado. Pero en países con instituciones frágiles, esa frase puede convertirse en un truco. Porque privatizar no siempre significa competir. A veces significa transferir poder. Y transferir poder, cuando se hace mal, no crea un mercado libre, crea un nuevo centro de control. Slim entra aquí como la figura perfecta para el momento. Tiene capital, tiene paciencia, tiene red, tiene capacidad de esperar rendimientos a largo plazo. Y sobre todo, tiene una cualidad que en este tipo de operaciones vale más que cualquier cifra: credibilidad para ejecutar. El Estado necesita a alguien que pueda cargar con el peso de una estructura enorme. Y Slim puede, pero cuando la operación se consuma, la narrativa pública se incendia. Porque Telmex no es cualquier adquisición, no es una empresa más, es un símbolo, es una puerta. Es la sensación de que la modernidad, en lugar de democratizarse, se está concentrando. Y pronto aparece la palabra que convierte el orgullo en sospecha: monopolio. En teoría, un monopolio puede justificarse con promesas de inversión, cobertura, expansión. En la práctica, un monopolio se siente en la vida diaria, se siente cuando no hay alternativas reales. Se siente cuando los precios parecen no responder a la competencia. Se siente cuando la gente entiende que, en una parte esencial del país, solo hay un dueño del tablero. La crítica pública crece como crece el resentimiento. Lenta, constante, inevitable. Y Slim, que antes era discreto, empieza a volverse inevitable. Ya no es solo un empresario que gana dinero. Es un símbolo del poder económico concentrado. Su nombre empieza a representar una pregunta más grande que él. ¿Qué pasa cuando el mercado deja de ser un espacio de competencia y se convierte en una estructura de control? Este es el centro gravitacional del guión, porque aquí se define el tipo de poder que Slim construyó. Un poder que no depende de modas, ni de ciclos cortos. Un poder que se apoya en lo esencial: comunicación, infraestructura, servicios que nadie puede ignorar. En ese punto, su éxito deja de ser una historia personal, se vuelve una cuestión nacional. Y lo más interesante es que Slim no actúa como alguien que busca aprobación, no se defiende con emociones, no intenta caer bien, opera, administra, expande, como si entendiera que, una vez que cruzas cierto umbral, ya no eres juzgado por tu intención,
sino por el efecto que produces. Telmex es el momento que lo cambia todo, porque a partir de aquí ya no hay regreso a la inocencia. No importa cuántas veces se diga que fue visión, inversión o modernización, el país ya lo ve distinto, y en la mente del espectador se instala una idea inquietante. A veces, el poder más grande no es el que se anuncia, es el que se vuelve imprescindible. La cima no siempre se siente como victoria. A veces se siente como un reflector que no puedes apagar. Carlos Slim llega a un punto en el que su nombre deja de pertenecerle y empieza a pertenecer al mundo. Titulares, rankings, listas que ordenan la riqueza como si fuera un deporte. Para muchos es un símbolo de éxito. Para otros es una provocación. El hombre más rico del mundo suena como una coronación, pero también suena como una acusación. Porque en un país donde millones conocen la fragilidad, donde la desigualdad es parte del paisaje, la riqueza extrema no se mira con neutralidad, se mira con hambre, con sospecha, con preguntas. No importa cuán silencioso seas. En cierto nivel de poder, el silencio también se interpreta. En esta etapa, el conflicto ya no es económico, es narrativo. Slim ya no compite en mercados, compite contra percepciones. Y esa es una batalla imposible de ganar del todo, porque la percepción no se regula con eficiencia ni con lógica, se regula con emociones colectivas. Aparecen ataques mediáticos. Algunos vienen de rivales, otros de críticos genuinos, otros de una sociedad que necesita culpables visibles para el malestar invisible. Slim se vuelve un blanco perfecto porque encarna una contradicción. Un hombre que creció con disciplina y paciencia, pero que se benefició de estructuras que muchos consideran injustas. No importa si él diseñó esas estructuras o solo supo operarlas mejor que nadie. Para el ojo público, esa diferencia se vuelve borrosa. Aquí, la tensión se sostiene porque la cima es ambigua. Slim alcanza reconocimiento global, pero pierde algo que no se compra: simpatía. Se convierte en un tipo de personaje extraño, admirado desde lejos y cuestionado desde cerca. En el exterior, es un ícono financiero. Dentro del país, para muchos, es una señal de que el sistema puede concentrar demasiado en una sola figura. El guión se vuelve psicológico en este punto, porque la pregunta ya no es cuánto dinero tiene, es qué le pasa a un ser humano cuando se vuelve un símbolo involuntario. Cuando ya no puede caminar por la calle sin que su nombre signifique otra cosa para cada persona, cuando cualquier acción se interpreta como estrategia, cuando cualquier silencio se interpreta como arrogancia. Y entonces aparece el costo real de ganar así, no el esfuerzo, sino el aislamiento. Porque la riqueza extrema no solo abre puertas, también cierra conversaciones, te rodea de filtros, de gente que cuida su discurso, de decisiones que ya no pueden ser espontáneas, de una vida donde cada movimiento puede afectar mercados, empleos, titulares. La cima te obliga a vivir en un mundo de consecuencias constantes. Slim, fiel a su estilo, no responde con drama, no entra al ring emocional, mantiene el control, sigue trabajando, sigue invirtiendo, sigue construyendo. Pero el espectador empieza a sentir que esa frialdad no es solo estrategia, también es armadura, como si a cierto nivel volverse impenetrable fuera la única forma de seguir funcionando. Y la pregunta queda suspendida, incómoda, sin resolución fácil. ¿Qué parte de ti tienes que sacrificar para llegar tan alto cuando el mundo entero decide que tu éxito debe explicarse como culpa? Cuando el ruido alcanza cierto volumen, la única forma de conservar el control es retirarse. Carlos Slim entiende esto antes que la mayoría. No responde a cada crítica, no entra en debates públicos, no se esfuerza por limpiar su imagen en cada titular. Elige el silencio, no como ausencia, sino como estrategia de supervivencia. Después de convertirse en símbolo, aprende a desaparecer del espectáculo. Reduce apariciones, limita declaraciones, deja que otros discutan mientras él observa. No es indiferencia, es cálculo. Sabe que cada palabra puede ser amplificada, distorsionada, usada en su contra. En un entorno donde la percepción pesa tanto como la realidad, hablar de más es perder control. Este repliegue no significa inactividad. Al contrario, mientras su figura pública se enfría, su estructura se consolida, diversifica, ajusta, refuerza. Entiende que el verdadero poder no se ejerce en conferencias ni en entrevistas, sino en decisiones que no necesitan aplausos.
El foco se mueve de la visibilidad a la gestión. La filantropía aparece aquí, pero no como espectáculo emocional. No hay discursos grandilocuentes ni búsqueda de redención pública. Es una filantropía discreta, técnica, enfocada en educación, salud, capacidad productiva. No busca borrar críticas, busca reducir fricciones. Como todo en su estilo, es funcional. Slim parece asumir una verdad incómoda. Cuando alcanzas cierto nivel de influencia, intentar agradar es inútil. Siempre serás demasiado grande para algunos y demasiado poderoso para otros. La única salida es aceptar esa posición y operar con frialdad. El poder, en su visión, no se presume, se administra. Este silencio también es una forma de control interno. Protege su tiempo, su energía, su margen de maniobra. No responde al ritmo del escándalo, responde al ritmo de los ciclos largos. Mientras el debate público se acelera y se agota, él permanece estable, casi inmóvil, como una estructura que ya no necesita moverse para sostenerse. La tensión aquí es contenida, pero profunda. El espectador entiende que este no es un retiro por cansancio, sino por madurez estratégica. Slim no desaparece porque tenga miedo. Desaparece porque sabe que, en un mundo saturado de ruido, el silencio puede ser la forma más sofisticada de dominio. Y así, lejos del reflector, termina de consolidar su filosofía final. El poder real no necesita explicación, necesita continuidad. El tiempo convierte a toda figura de poder en una pregunta. No en una estatua, no en un veredicto, sino en una duda que no se resuelve fácil. El legado de Carlos Slim funciona así. No admite una sola lectura. Obliga a sostener dos verdades incómodas al mismo tiempo. Por un lado, está el constructor. El hombre que invirtió cuando nadie quería invertir, que apostó por infraestructura cuando el capital huía, que modernizó sectores enteros y conectó regiones que antes estaban aisladas. En muchos lugares de México y América Latina, su presencia significó acceso, continuidad, estabilidad, empresas que sobrevivieron porque alguien tuvo el margen para sostenerlas cuando el entorno se volvió hostil. Desde esta perspectiva, Slim aparece como una fuerza de orden en sistemas frágiles. Alguien que entendió que sin capital paciente no hay desarrollo posible. Que los mercados emergentes no se construyen con entusiasmo, sino con resistencia. Para muchos, su legado es el de un estabilizador silencioso en economías propensas al colapso. Pero la otra verdad no desaparece. Está la distorsión, la concentración, el efecto secundario de un poder demasiado grande ocupando espacios demasiado esenciales. Cuando un solo actor domina sectores clave, la innovación puede ralentizarse. La competencia se vuelve simbólica, las reglas dejan de presionar para mejorar y empiezan a acomodarse alrededor del que ya ganó. En ese escenario el sistema funciona, sí, pero respira menos. Aquí surge la tensión intelectual más difícil del guión, porque no se trata de intención, sino de consecuencias. No importa si el poder fue buscado o simplemente aprovechado, lo que importa es cómo altera el ecosistema. Un constructor puede, sin quererlo, convertirse en un límite. Un estabilizador puede, con el tiempo, convertirse en freno. El impacto real de Slim no se mide solo en empleos creados o inversiones realizadas. Se mide en preguntas que siguen abiertas. ¿Cuánta concentración es demasiado? ¿En qué punto la eficiencia empieza a costar dinamismo? ¿Puede un sistema crecer sano cuando depende tanto de una sola estructura? Esta parte no ofrece respuesta cerrada porque no existe una. El legado de Slim es una balanza en tensión permanente. Progreso y dependencia, modernización y rigidez, visión de largo plazo y asimetría de poder. Y tal vez esa sea la lección más honesta, que en economías desiguales, los grandes constructores no son héroes ni villanos, son síntomas, reflejos de sistemas que al no distribuir bien el riesgo ni la oportunidad, terminan concentrando ambos en pocas manos. El juicio final no es simple, y quizás nunca lo sea. Porque evaluar a Slim es, en el fondo, evaluar al sistema que lo hizo posible. Al final, Carlos Slim no es solo un hombre. Es una demostración. Un espejo incómodo de cómo funciona el poder cuando un país se mueve entre crisis y reconstrucciones, entre promesas y rupturas. Su historia puede irritar o inspirar, pero sobre todo, deja una lección difícil de ignorar. En un mundo roto, el poder rara vez pertenece al más brillante. Pertenece al que administra mejor el tiempo, porque lo que Slim hizo, una y otra vez, fue negarse a vivir al ritmo del pánico. Cuando otros corren, él espera. Cuando otros celebran, él observa.
Cuando otros se desesperan, él calcula. Esa diferencia parece pequeña, pero en una economía frágil se vuelve definitiva. El que puede esperar no solo sobrevive, elige. La segunda pieza es la información. No la información ruidosa de titulares y opiniones, sino la información silenciosa. Números, flujos, hábitos, patrones. Slim entendió temprano que el dinero no es el objetivo, es el idioma en el que el sistema confiesa su verdad. Quien aprende a leer ese idioma ve señales antes de que se conviertan en crisis. Y cuando las crisis llegan, ya no improvisa, ejecuta. La tercera pieza es la más inquietante, el miedo ajeno, no como sadismo, sino como realidad. El miedo acorta el horizonte, obliga a vender rápido, decidir mal, aceptar condiciones injustas. En momentos de shock, el miedo funciona como un impuesto invisible que pagan los que no tienen margen, y el margen casi siempre lo tiene quien se preparó antes de que el miedo existiera. Aquí ocurre el renacimiento conceptual del guión. El espectador deja de mirar a Slim como persona y empieza a mirarlo como método. No para imitarlo ciegamente, sino para entender una regla brutal del mundo real. La mayoría de las personas no pierde por falta de talento, pierde por falta de tiempo. Pierde porque vive al día, porque decide bajo presión, porque confunde urgencia con destino. La lección final no es hazte rico, es más profunda y más útil. Construye margen, construye calma. Construye un sistema interno que no se derrumbe cuando el exterior se vuelva caótico. Aprende a no reaccionar como reacciona la multitud, porque la multitud casi siempre compra caro y vende barato. Ama tarde y odia tarde. Celebra en la cima y entra en pánico en el fondo. El verdadero poder no nace del brillo. Nace de ser capaz de sostenerte cuando otros no pueden. De mantener la mente clara cuando el entorno se nubla. De controlar tu tiempo, tu atención y tu paciencia, incluso cuando el mundo entero intenta arrancártelas. Y tal vez ese sea el cierre más honesto. No todos podrán construir un imperio, pero cualquiera puede aprender la misma habilidad que hace posible cualquier imperio, la capacidad de no romperse cuando el sistema se rompe.